Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Página 24. En esta ocasión, con un invitado de lujo. Cuando entramos aquí al estudio le pregunté si había estudiado literatura, periodismo, y me sorprendió Valentina. Él es narrador, es guionista, pero es publicista. Escritor de grandes novelas de los últimos años. Matadero Franklin la tenemos acá. Aguafuerte también la tenemos acá. Y nos presenta un nuevo libro. Sí, nos presenta Fragua, acá lo tenemos, de Simón Soto, Notas sobre literatura, el oficio de escribir y otras aficiones. ¿Cómo estás, Simón Soto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien, estoy muy contento de la invitación, ¿no? El privilegio de poder hablar del trabajo uno es un agrado, así que Simón, muy partamos agradecido. hablando por tu última publicación por Fragua. Uno dice, claro, el título y lo primero que cuando uno abre el libro, la fragua es un arminículo, es un lugar o herramienta para calentar metales y darle forma. ¿Por qué una fragua? Y eso tú lo llevas al oficio de escribir. Cuéntanos un poquito, ¿por qué elegiste la fragua? Bueno, son varios motivos, ¿no? Varios motivos que son conscientes y otros que tal vez no lo tengo demasiado claro en otra dimensión, pero sobre lo que tengo claro del título del libro y del sentido del libro es que primero mi experiencia como escribiendo cada vez me convenció más de la dimensión como artesanal del trabajo de escribir, ¿no? ¿Es un oficio? Yo creo que es un oficio y tiene muchísima proximidad como con los quehaceres manuales para mí, ¿no? De hecho, yo trabajo primero mucho, al igual que ustedes que tienen libretas y anotan, yo también trabajo mucho a mano, ¿no? Gran parte de esos libros que están ahí y ese también. Escribió a mano. Sí. Primero, claro, tomo muchos apuntes, llevo muchos apuntes a mano y tengo pizarras donde voy anotando ideas sobre la estructura, las anoto en cartones, ¿no? Entonces, para mí, primero, la dimensión del conceptual y estructural de un volumen. Puede ser un libro de cuentos, una novela o incluso ese libro de ensayos, ¿no? Me aproximo primero a mi trabajo desde lo manual, desde lo gráfico, ¿no? Tengo que verlo, tengo que... O sea, partes en un taller. Palparlo, sí. El libro parte en un taller. Y claro, y bueno, y me he dado cuenta de que pese a que, claro, en apariencia me dedico a algo muy distinto a lo que hacía mi papá. Mi papá todavía lo tiene un taller mecánico. Cada vez siento más proximidad y entiendo más su oficio, digamos, desde el mío. Pero me di cuenta que para mí la literatura tenía una proximidad a ese proceso, ¿no? A ese proceso donde los elementos son maleables de alguna manera, ¿no? Donde están en una especie de proceso alquímico, ¿no? Simón, hiciste referencia a que este libro, Fragua, partió un poco de anotaciones, ¿no? Y anotaciones a mano, o sea, sí. Prácticamente diarios. Y en Fragua hace referencia justamente a los diarios. Dices, la escritura del diario se da con naturalidad solo a través de la desesperación. ¿Qué pasó? ¿Había algo de desesperación en estas anotaciones o había un momento de inquietud cuando empezaste a escribir este libro? ¿O eran anotaciones para tus clases? Tú eres docente también de la universidad, estabas buscando ideas para traspasarla a quienes tú le enseñas. ¿Cómo fue? Mira, bueno, para mí el diario como artefacto de escritura es muy importante, ¿no? Llevo hace mucho tiempo diario, también escrito a mano. ¿Es un desahogo el diario? O sea, para mí ya tiene una necesidad vital, digamos, ¿no? Porque la gente en general escribe poco. O sea, escribe, digo, sí, a mano. Sí, cada vez menos, digamos, ¿no? Sí, ayuda mucho. Sí, y además que me gustan mucho también las plumas, ¿no? los lápices, las tintas. Tengo muchas tintas, ¿no? Me gusta tener las manos como sucias con tinta. Creo que
hace tangible el proceso de trabajo de uno, ¿no? Pero, claro, entonces yo llevo muchos diarios y me empecé a dar cuenta que habían muchas anotaciones que compartían compartían como un ADN, parte de las anotaciones en el diario que tenían que ver con, pero fue algo natural, ¿no? Con algo más relacionado como a las ideas y a las reflexiones en torno a la escritura, en torno al oficio de pensar en las estructuras, en la prosa, o sobre autores, sobre las cosas que estaba leyendo o viendo, ¿no? O la experiencia misma de observar algo y luego utilizarlo, ¿no? en el trabajo propio. Simón, solamente un punto. Dale. Estoy leyendo aquí la página 27 en el punto 16. Habla sobre la narrativa. ¿Ya? Una idea que creo que has repetido varias veces. Dice, esto puede ser como una ventaja, como un problema grave. Podría quedarse para siempre encerrada en el huevo de la ocurrencia. Su alimento consiste en anotaciones de lecturas, visualizaciones, sueños, intuiciones, obsesiones, persistencias temáticas, hechos anodinos presenciados en la calle, voces anónimas, secretas, espurias, que reverberan en la cabeza del autor. El ruido de la noche de la ciudad, el cahuín murmurado en el rincón del metro, un recuerdo que vuelve tras 20 o 30 años a la conciencia. O sea, el alimento viene de muchas partes. Sí. Donde hay que estar despierto, hay que estar atento. Hay que estar atento y hay que trabajar. Hay que sentarse a la única manera de poder trabajar en la perspectiva de una obra o de constituir una obra con los libros que uno hace, es sentándose a trabajar, ¿no? Por lo tanto, la idea un poco infantil, de alguna manera, de las musas que llegan o el momento de inspiración, claro, es una cuestión muy dañina, que estoy convencido que debe haber aniquilado a mucha gente talentosa, ¿no? Entonces es como una excusa, ¿no? Ya cuando llegue la inspiración o la musa me voy a sentar pero eso no volvemos ocurre, al oficio, ¿no? un poco. Claro, entonces hay que, yo de la única manera que he podido trabajar y escribir es aprendiendo a construir una disciplina, digamos, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Y quería como expresarlo también en el libro, ¿no? Está en varias partes, ¿no? Como la única manera de que exista un proyecto que llegue a puerto es sentándose y trabajando, ¿no? Como forzándose a trabajar, y ahí aparece, ¿no? Y luego se vuelve, no sé si automático, pero uno aprende a trabajar y te das cuenta de que esos estímulos que uno quisiera esperar están ahí todo el tiempo, ¿no? Tú nos hablas de la disciplina también, y hablando de la disciplina, también acá en la página 45 dice: el encierro como estadio ideal, el estudio es el espacio vital del oficio, es además el único campo de batalla posible para la palabra, en tanto artefacto narrativo, construcción sintáctica, relato, estructura, trama. Hablas un poco del encierro y de la disciplina, de tener un lugar de trabajo, y acá yo conversaba con Andrés respecto a quién le recomendarías el libro. Yo le recomendaría el libro a alguien que quiere escribir o que escribe, porque siento que se puede dar un diálogo con esa persona, un diálogo entre el libro, entre tu libro, por supuesto, y esa persona. ¿Lo ves así? Andrés también tenía otra idea. Yo decía, a quién le iba a la gente recomendar. que lee mucho ha tenido muy buena aceptación. Más que quiera escribir. Sí. El tipo que lee mucho, como que le hace mucho sentido lo que tú pones acá. Sí. ¿Tú a quién se lo recomendaría? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque, claro, en lo que lleva el libro, que no lleva tanto con vida, digamos, ¿no? Como 2 meses más o menos. Sí, pues me han dicho, personas que lo han leído me han dicho las dos cosas de alguna manera, ¿no? Como que les ha ayudado a tener cierta, no certezas, pero como ciertos empujones hacia el trabajo del oficio mismo, y otras personas que reflexionan mucho sobre las ideas que están puestas ahí, digamos, claro, ¿no? Como en términos de
tensarlas ¿no? O gente que está en desacuerdo con ciertas cosas que aparecen, pero eso los impulsa a encontrar el por qué están en desacuerdo. Eso se puede dar un diálogo, ¿no? Sí, o sea, esa es la idea. Y es inevitable, muchas veces cuando uno repasa Fragua, uno lo va amarrando con tus dos novelas. Por ejemplo, Matadero Franklin, tú varias veces, y aquí tenemos un par de preguntas. A mí me encantó al final, en las últimas 2 páginas, tú hablas de tu abuelo, tú hablas de uno de sus mejores amigos, que son los 2 personajes de los más icónicos de Matadero Franklin. Estamos hablando de Don Torcuato y el Lobo Mardones. Y ahí tú haces la reflexión un poco cruzado con todo lo que conversamos acá. Claro, estos personajes tienen mi imaginario, o sea, yo me imaginé mi abuelo acá, pero hasta cierto punto. Porque hay que dejarlo, tú dices que el libro también tiene que volar, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo llegas? Porque la historia es bien hermosa respecto a cómo cruza lo familiar, tu experiencia, con también el mismo libro, que hay que dejarlo ir también. Sí. Es que, claro, yo creo que no... Me cuesta pensar en alguien que no utilice la experiencia, ¿no? Lo privado en su trabajo, ¿no? O sea, imaginarse un personaje desde cero es muy difícil. Yo creo que sí, me cuesta pensar cómo se podría construir eso o cualquier cosa, ¿no? Incluso una Desde cero. descripción. Claro. Siempre uno está utilizando esa materia prima que vive en uno, ¿no? Pero a la vez, ¿no? El ejercicio, no solo de la ficción, sino que el ejercicio de la composición, ¿no es cierto? De la composición literaria, del trabajo, ¿no es cierto?, de la prosa, de la estructura, o sea, la experiencia es imposible que sea suficiente, ¿no? Es demasiado pobre y además no es solo que la experiencia misma sea pobre con respecto a la literatura, sino que es insuficiente, ¿no? Porque toda literatura exige, ¿no es cierto?, un trabajo de reelaboración, ¿no? Matadero era un proyecto hace mucho tiempo que yo no sabía bien qué iba a hacer, ¿no? Alguna vez, porque ese libro surge desde que yo era como chico, adolescente, y veía en la prensa los seguimientos que se le hacían al cabro Carrera, ¿no? Me parecía impresionante que hubiera un ampón que acaparara prensa, ¿no? Yo muy chico, no sé, como 15, en los años 80, 16. 90, era un personaje claro, de sí, aquello. O sea, a mediados de los 90, ¿no? Cuando él vuelve a Chile, se vuelve a instalar y empieza a andar la operación Ana Frank, que fue la que lo hizo caer, digamos. Aparecía muchísimo en la prensa, ¿no? Entonces, estamos hablando de Mario Silva Leiva, el claro, Carrera, un personaje de aquí. Un ampón, uno de una figura referencial en el mundo delictual chileno, digamos, ¿no? Ese proceso de ver a ese señor en la prensa, en los diarios, tengo todavía recortes así, muy antiguos de periódicos donde aparecían noticias de él, se da en paralelo como a descubrir para mí el cine que me empieza a importar, ¿no? Principalmente como las películas de Coppola y las de Scorsese, ¿no? Goodfellas, El Padrino. ¿Te gusta mucho la cultura pop en tus libros? Yo me alimento mucho de eso, digamos, ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué crees que es un insumo importante? Los Sopranos, la serie. Bueno, es que, a ver, Los Sopranos a mí me parece que es una obra narrativa superior, ¿no? O sea, como creo que su profundidad y su calidad, ¿no es cierto?, artística está al nivel de cualquier buena novela o de cualquier obra grande, digamos, ¿no? Por lo tanto, como que en ese sentido, con esas obras en particular, o con el cine, incluso el cine, si queréis, más mainstream, yo no hago tanta distinción, ¿no? Para mí forman parte de un todo. Tú te refieres y levantas mucho el valor de los clásicos. Sí, tú citabas recién a Manuel Rojas, a Tolstoy. Acá mismo Fragua también hace referencia a la Melville, lectura de todo tipo de... ¿Por qué es tan importante para la gente que nos está mirando, que nos está escuchando,
¿Por qué es tan importante mirar hacia los clásicos? Mirar uno lee Guerra y Paz de 1000 páginas, Ana Karenina y otros tantos clásicos. Sí. ¿Por qué es importante volver a los clásicos? Mira, ahí es complejo lo que me preguntas, ¿no? Como nuevamente, mira, más que los clásicos, algo que me preguntaron hace poco y lo respondí de manera un poco beligerante, lo cual estoy medio arrepentido. Más que los clásicos, yo creo que hay que tratar de establecer un canon propio de libros de ojalá de la mayor calidad posible, ¿no? ¿De qué es un clásico un poco? No, más que es un ¿Ya? clásico, o sea, como que tratar de olfatear o de encontrar a través de Expliquemos un poquito lo que tú recomendaciones. dijiste Sí. hace algunas semanas Ya. en el diario La Tercera. La Claro. Vale tiene más De hecho, fresco. lo tengo acá. o Ya. lo que No, quieras explicar. claro, yo dije que me preguntaban si hay que reivindicar a los clásicos o leer clásicos. Yo decía que más que leer clásicos hay que leer buenos libros, digamos, ¿no? Claro, y ahí aproveché, cometí el error de, guiado por lo tincado que soy algunas veces, le tiré un palo a alguna gente que quizás... Escritores hoy día muy Sí, vendidos hoy día. claro, o vendidos o que están en... Vendidos en el sentido de son No, ventas. claro, sí, o que están o que están sonando mucho y que a mí hay unos que suenan y que me parecen bacanes y otros que suenan y que no me parecen bacanes. Claro, y aproveché de tirar un palo de tincado nomás, yo creo, más que nada. O sea, sigo pensando lo mismo que pienso de esas personas, pero podría habérmelo ahorrado y habría tenido menos tensión ¿Pero en no mi te vida en gusta ese su momento. obra o esos escritores? ¿Es la obra? No, Yo en la entrevista entendía que era la obra la que criticabas. Sí, por la obra. Sí, no, las personas no las conozco y probablemente ya no las conozca nunca, digamos. Tú citaste, por ejemplo, a Rivera Letelier. Sí, Arelis Uribe y la Francisca Solá. Sí. Ellos tres. Sí. claro, probablemente no los conozca nunca y personalmente no tengo nada contra ellos, pero lo que escriben o lo que representan en el campo literario a mí no me gusta, digamos, ¿no? Tú en algún momento, y dentro de las críticas que leí de Fragua, tú hacías una defensa, un escritor que yo encuentro que tiene poco, en los últimos 30 años poco se le pueden comparar, que es Mario Vargas Llosa, falleció hace poco, premio Nobel 2010. Tú dices, en una encuesta en la página 40, en una encuesta a escritores, críticos y periodistas culturales realizado por La Tercera hace un par de años, se les preguntaba qué clásico consideraban sobrevalorado. El nombre que más se repitió fue Mario Vargas Llosa. Más que Pablo Neruda, nadie se refería a la obra de Vargas Llosa, solo era mencionada su posición política reaccionaria. Pero la encuesta no era sobre posiciones políticas reaccionarias o conservadoras, sino sobre calidad literaria. Muchos lo identificaron como una defensa a Vargas Llosa. ¿Cómo lo ves tú y la figura del peruano que es? Sí, quizás de lo más es que es una defensa finalmente, o sea, porque yo me acuerdo que me pareció sorprendente, a mí también me llamaron para preguntarme y yo mencioné a Neruda, pero no lo mencioné, o sea, a mí me parece que el Neruda de Residencia en la Tierra, de Canto General, incluso de los 20 poemas, es un poeta inmenso, ¿no? Y lo que yo mencioné, dije, mira, me parece un poeta inmenso que tiene una obra, o sea, el Canto General yo lo encuentro verdaderamente alucinante, ¿no? Pero a la vez tiene unas odas a Stalin, unas cuestiones repugnantes, digamos, no porque sean loas a políticos, a un dictador como Stalin, ¿no? Sino que porque es muy mala literatura, ¿no? Es muy básica, es muy penca, digamos, ¿no? Pero lo que me sorprendió de la entrevista, porque obviamente la leí porque me habían, de la encuesta, porque me habían preguntado, era que el que ganaba era Vargas Llosa, ¿no? Pero además, a lo que referían estas personas era que era facho, ¿no? Era facho, pero nadie, o sea, porque si uno tiene que poner encima de la mesa lo que él escribió, ¿no? O sea, es un autor que a los 24 años publicó, o sea, la escribió antes, ¿no? La ciudad de los perros, ¿no? Que una cuestión, o sea,
en la literatura se da muy poco lo precoz, ¿no? Y Vargas Llosa fue un escritor muy precoz, ¿no? Porque tenía un manejo de las herramientas, pero de todo, de los temas, la profundidad humana de los personajes, de las contradicciones, de la forma, ¿no? Suprema, ¿no? No sé, de uno a los 50 años, que tal vez podría llegar así, y él publica esa novela a los 24 años, después publica otra novela soberbia, ¿no? La Casa Verde, ¿no? Conversación en la Catedral, ¿no? Zabalita. Pantaleón y Las Visitadoras, ¿no? Tiene por lo menos 5 o 6 novelas, pero excelsas, ¿no? O sea, soberbias. Me pareció muy ridículo, ¿no? Y me pareció como muy intelectualmente muy preocupante también, ¿no? Como porque claro, hay columnas que me parecen que yo no estoy de acuerdo con columnas, sobre todo del Vargas Llosa ya más viejo, ¿no? Pero si hay que contrapesar, ¿no? Y sobre todo a lo que es lo que nos convoca, que es la literatura, la creación novelística en este caso. O sea, es un escritor que lo vamos a seguir leyendo por mucho tiempo, ¿no? Y que es inagotable, ¿no? Entonces, eso me pareció de una ridiculez y de una imbecilidad y de una estrechez de mira preocupante, ¿no? Como que nuestro campo literario opine eso, a mí me parece... Me parece no torpe, me parece imbécil derechamente, ¿no? Simón, quiero ir a recomendaciones ya que estás leyendo hoy. Ya nos adelantabas que estabas leyendo hoy, pero también quería preguntarte por escritores o escritoras chilenas. Ya que tuviste esta otra parte quizás más dura, ¿no? Con algunos escritores, pero quizás hay algunos que te gustan y que puedes o que te llaman la atención y que puedes recomendar acá. Bueno, yo creo que la poesía chilena siempre es muy fértil, ¿no? Y siempre produce, ¿no? O sea, sigue produciendo cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, la narrativa también, a ver, mira, hace poco leí un libro de una escritora que se llama Isabel Babún, ¿no? Que se llama Umi, o Umi, porque ella también hace referencia al comienzo del libro, cómo debe pronunciarse, ¿no? Ella es descendiente de palestinos y su libro tiene relación con eso, ¿no? Sobre todo por lo que está ocurriendo hoy. Y está muy bien escrito, muy interesante, ¿no? Ella a mí me parece que escribe algo que tiene mucha calidad, ¿no? Hay una narradora que se llama Nardita Bravo, que ha publicado cuentos y ha publicado novelas. Tiene un libro, su primer libro se llama Estampida, que es muy interesante. Te agradecemos este viaje, siento que fue como un viaje, fuimos pasando por varias estaciones para explicar un poco lo que es Fragua y también tu visión respecto al escenario hoy día literario, tu visión en diversos ámbitos. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes, muy amable. Mucha suerte. No, súper agradecido y lo disfruté mucho, se me pasó volando. Gracias, Simón, por esta conversación, las reflexiones. Los dejamos invitadas a que vayan por Fragua, que vayan por Matadero Franklin, ¿cierto? Por Aguafuerte. Por Aguafuerte, que conozcan a Simón Soto si no lo conocen, o si lo conocen, que vayan por este que es su último libro y que yo creo que todos lo podemos leer. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Página 24.